Soy el Dr. John Bergsma. Enseño en la Universidad Franciscana en los Estados Unidos. El reconocimiento de nuestra escuela se debe a que tenemos el departamento de teología más grande en América del Norte. Generamos muchísimos pastores jóvenes y maestros de educación religiosa y catequistas. Y mi papel es poner a todos en el campo de entrenamiento de la Biblia. Es un Viejo Testamento en el otoño y un Nuevo Testamento en la primavera. Hay que obtener esa formación en las Escrituras antes de que salgas y enseñes. ¿Qué sucede de ser un calvinista a ser católico? ¿Un gran problema? Así que era lo que llamamos un calvinista holandés, que es básicamente el presbiterianismo. El presbiterianismo es parte de la tradición calvinista. Solo étnicamente holandés, así que si imaginas presbiterianos con zapatos de madera y galletas de molino de viento. Esa es básicamente mi historia, y fue un gran cambio para convertirme en católico, porque la tradición calvinista era muy anticatólica desde el principio, en la Reforma con John Calvino. Por ejemplo, una de las cosas con las que tuve que comprometerme como pastor calvinista, fue que la misa era una idolatría condenable. Realmente consideramos la Eucaristía como algo terrible. Y llegando al punto de ser católico, donde la Eucaristía es ahora el centro de toda mi vida espiritual, sí. La diferencia es como la noche y el día. Es un tipo de compromiso muy radical, aunque ambos están dentro del cristianismo y ambos reclaman lealtad a Jesucristo. Como calvinista, ¿cuál fue su opinión del catolicismo? Bueno, yo tenía amistades personales con los católicos, pero pensé que el catolicismo era básicamente indefendible intelectualmente. Es como estar lleno de creencias supersticiosas que no tienen ningún tipo de agrupamiento en la Biblia o en la razón, y mi conversión se produjo cuando comencé a conocer a católicos bien educados que no solo conocían su fe, sino que también conocían las Escrituras. Ellos sabían cómo defender sus creencias de la Biblia citando pasajes, y luego me hicieron leer a los padres de la iglesia, y una vez que entré en la iglesia de los padres, ya casi había terminado el juego. ¿Qué padres de la Iglesia en particular jugaron un papel en su conversión? Fue realmente el más antiguo, lo que llamamos los padres apostólicos, Clemente de Roma e Ignacio de Antioquía. Ellos conocieron a los apóstoles y escribieron unas pocas décadas después de la muerte de los apóstoles, y cuando llegué al punto en sus escritos donde comenzaron a hablar sobre la Eucaristía, en particular, Ignacio de Antioquía advierte a los primeros cristianos mantenerse alejados de cualquiera que niegue que la Eucaristía es el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que sufrió por nuestros pecados, y el Padre en su bondad, resucitó para nuestra salvación. No se obtiene un testimonio más claro de la enseñanza de la presencia real que eso, y es muy temprano, mucho antes de la Edad Media, y cuando descubrí eso, me di cuenta de que la enseñanza de la presencia real, era realmente auténtica cristiandad, presente desde el comienzo. No fue una cosa tardía medieval, esa fue la creencia original de la Iglesia. ¿Fue difícil dejar su iglesia? Lo fue, aunque no estaba pastoreando en el momento en que me convertí. Estaba en la escuela otra vez, obteniendo un doctorado. Aún así, significaba tener que cortar con la mayoría de mis amistades. Significó discusiones y discusiones realmente dolorosas con los miembros de la familia. El calvinista no entiende bien el catolicismo, y la mayoría de la gente pensó que había perdido la fe. Pero, de hecho, realmente había ganado la fe. Gané la fe no solo en Cristo, sino en su presencia real en la Eucaristía. Fue muy difícil, muy traumático, pero vale la pena. Tener a Cristo presente en los sacramentos, vale cada pizca de dolor que implicó tener que pasar por ese proceso y romper algunas relaciones. ¿Alguna recomendación para los católicos que quiere revelar el catolicismo a sus amigos calvinistas? Les preguntaría a amigos calvinistas algunas cosas de la Biblia. Antes que nada, quizás, ¿en qué parte de la Biblia encuentran la enseñanza de sola escritura? Esta es una conocida enseñanza calvinista de que sola escritura significa, solo la Biblia. Y como muchos protestantes, los calvinistas piensan que la Biblia es todo lo que necesitas. El asunto es que no hay un versículo en la Biblia que diga eso. ¿En qué parte de la Biblia lo respaldas? Es una forma interesante de hacer que la gente piense si su creencia sobre cómo tratar la Biblia realmente se enseña en la Biblia misma. Y la otra cosa que mencionaré es, simplemente pregúntales a tus amigos, ¿cómo entienden a Juan, capítulo 6?
¿Cómo entienden lo que Jesús quiere decir cuando dice a menos que comas mi carne y bebas mi sangre, no tienes vida en ti, y el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna? Está claro que la iglesia primitiva entendió que se refería a la Eucaristía. Muchos no católicos se enorgullecen de tomar la Biblia muy en serio y muy literalmente. Bueno, ¿qué haces con el sentido común de Juan, capítulo 6? Eso realmente me habló, cuando estaba pasando por el proceso de ingresar a la iglesia católica.